Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 8. Leemos la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Damos gracias, Señor, esta mañana por esta bienaventuranza, por esta felicidad que tenemos cada uno de aquellos que hemos sido incorporados en el cuerpo de Cristo. Oramos para que tu palabra esta mañana pueda llegar al corazón de los hombres que están reunidos en este lugar y que puedan ver las maravillas que hoy no observan. Estas maravillas de la gloria de Dios, por medio de la palabra de Dios, y sea la gloria siempre. Amén. Esta mañana, hermanos, vamos nosotros a ver esta bienaventuranza, y es que acá nosotros observamos en nuestro mundo que el hombre ha diseñado muchos caminos para estar bien con Dios. Pero cuando no conocemos a Dios verdaderamente, estos caminos que han sido elaborados por el hombre han de ser una contradicción para sí mismo. Y es que el hombre necesita que su corazón sea transformado para de esta manera reconocer a un Dios vivo y verdadero. Craig Troxel dijo lo siguiente: si quieres saber lo que el corazón de alguien está pensando, deseando o diciendo, entonces escucha sus palabras. Es rara la persona que puede mantener su boca completamente bajo control. Fin de la cita. Y es que nosotros debemos comprender que nuestro corazón siempre va a revelar al exterior lo que hay en él. Y hoy nosotros vamos a continuar con nuestra sexta bienaventuranza en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 8, para tratar de descubrir su significado central y llegar al corazón de lo que Jesús está diciendo. Y Jesús nos está enseñando a nosotros hoy, en esta bienaventuranza, cómo ver a Dios. Y esto es una pregunta que surge en el corazón de todos los hombres, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y lo que Jesús está enseñando en esta bienaventuranza, la única forma de ver a Dios es tener un corazón puro. ¿Quieres ver a Dios? Tienes que tener un corazón puro. Pero las palabras de Jesús, a pesar de que son palabras muy cortas, son palabras muy profundas. Y es por esto que he titulado a mi sermón de hoy, Bienaventurados los de limpio corazón. En primer lugar, nosotros vamos a ver acá la limpieza del corazón. Y en segundo lugar, la razón de la bienaventuranza. Veamos el contexto general en que se dice esta bienaventuranza. Y es que ella emerge del contexto histórico, del contexto religioso y del contexto espiritual. Hablando desde el contexto histórico, hay que reconocer que Israel estaba bajo el dominio de Roma. Israel no era una nación libre que podía hacer lo que quisiera. Ella estaba sometida a Roma. Desde el contexto religioso, Israel estaba sometida a una religión que creía que la única forma de llegar a Dios y de ver a Dios era por medio de las obras. Más de 600 mandamientos humanos. Estamos hablando de que la religión judía hacía ver a Israel sin esperanza y sin futuro. Eran muchas las cargas que estaban sobre esta nación, que cuando Juan el Bautista sale a proclamar unas noticias diferentes, la aceptación por las masas fue descomunal. Tú te preguntarás, ¿cómo es que un hombre como Juan el Bautista comienza a tener una audiencia tan amplia cuando no había redes sociales? No había mensajeros que estaban preparando el camino de Juan. ¿Cómo es que hubo tanta aceptación? Es porque el mensaje que Juan lleva es un mensaje diferente a las cargas espirituales que la religión judía estaba haciendo con el pueblo. Y es aquí donde vemos nuestro último contexto para iniciar nuestro sermón.
y es el contexto espiritual. Ellos estaban muy mal, hermano. La nación de Israel estaba espiritualmente mal. Necesitaba de un Dios y trataba de agradar a Dios por medio de sus normas. Pero era imposible esto. Entendiendo entonces que la única manera de ver a Dios es teniendo un corazón limpio o puro, pasemos a nuestra primera parte, la limpieza del corazón. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón. Esta limpieza está ligada con la santidad o con la limpieza personal. Estamos hablando de un corazón donde no hay hipocresía. Estamos hablando de una audiencia que está escuchando a Jesús con un corazón nuevo. Y Jesús le está hablando a ellos. Las palabras de Jesús son profundas. Y la profundidad de estas palabras está en la frase limpios de corazón. Jesús le dice a los judíos, le dice a todos aquellos que no son sus discípulos, que están escuchando allí, lo que ustedes están haciendo, la limpieza o la pureza que ustedes están realizando es ineficaz, no sirve. Imagínate por un momento cómo ellos se sienten. Jesús, todo lo que nosotros hemos hecho por medio de todas las normas y leyes que hemos elaborado, no solo las que Moisés elabora, sino las que nosotros hicimos, ¿tú dices que no sirve? Jesús mismo es quien le dice, no contamina al hombre lo que entra al cuerpo, sino lo que sale de él. El mismo Jesús está diciendo que de la abundancia del corazón habla la boca. El profeta Jeremías ya había dicho en el Antiguo Testamento que perverso y engañoso es el corazón del hombre. Y Jesús está diciendo acá que lo que realmente el hombre debe limpiar es su corazón. La pregunta es, ¿cómo hago para limpiar mi corazón? Jesús ya le ha dicho que los bienaventurados son los que tienen un corazón limpio, pero Jesús aún no le ha dicho cómo pueden limpiar su corazón. Los judíos estaban acostumbrados a sacar ellos mismos unas estadísticas que los llevaran a la presencia de Dios. Jesús no les dice cómo pueden limpiar su corazón porque es imposible que ellos lo hagan. Esta necesidad, hermanos, lo observamos nosotros en Lucas capítulo 10, versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta pregunta es una pregunta que surge de la necesidad de un corazón. Los corazones incrédulos necesitan saber cómo llegar a Dios. Lucas capítulo 18, versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Si llegas a Juan capítulo 3, consigues a un maestro, un principal de la sinagoga como Nicodemo, que va y le dice a Jesús, Jesús, ¿cómo hago para ser salvo? El hombre necesita que le muestren el camino al Padre. Y Dios está diciendo acá que la limpieza no es una limpieza externa, sino interna. Y es allí donde debemos entender qué significa ser limpio. Limpio significa ser puro, santo, es apartado del pecado. Y en función a esta declaración de pureza, de santidad, Jesús le añade la otra palabra, de corazón. Tú no puedes limpiar tu corazón. Tú no puedes introducirte en tu corazón y cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne. Tú no puedes introducir en este corazón de carne la ley, la palabra de Dios para que ame a este Dios. Pero Dios sí lo puede hacer. Así que la pureza o la limpieza de la que Jesús está hablando tiene que ver con el centro mismo de la vida. Tiene que ver con el hombre en su esencia, en su ser, es decir, en el corazón. Solo el creyente, hermanos, desde la regeneración,
puede tener un corazón nuevo para adorar a Dios. Sin regeneración no puede haber una vida limpia y pura. Y es por esto que nuevamente la bienaventuranza está diciendo que el incrédulo jamás tendrá un corazón limpio. Jamás podrá purificar su corazón. La bienaventuranza enseña que primero necesitas una regeneración, primero necesitas una transformación, una imputación. Tú necesitas primero la justicia de Cristo para poder tener un corazón limpio. Sin Cristo no hay corazón limpio. ¿Quién está hablando en el Sermón del Monte? Jesús. Dios encarnado está allí, pero parte de la audiencia de Jesús no entiende lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué? Porque no tienen un corazón nuevo. Pero hay otro grupo que sí entiende lo que Jesús está diciendo, porque su corazón ha sido transformado. Cuando Nicodemo va a Jesús, él no sabía lo que Jesús ya estaba haciendo. Cuando Nicodemo pregunta, ¿cómo puedo hacer para conocer a Dios o para nacer de nuevo? Ya Dios está obrando en Nicodemo sin entenderlo. Y es muy probable que Dios hoy ya esté tratando con algunos de ustedes sin ustedes entender lo que Dios está haciendo en su ser. Y así es que trabaja Dios. Por eso estamos hablando acerca de un poder sobrenatural. Estamos hablando acerca de una limpieza profunda que solo Dios puede hacer. Cuando tú entiendes que tú no tienes nada que ver en la salvación del hombre, tú descansas. ¿Sabes por qué? Porque tú únicamente vienes el viernes, luego de haber elaborado todo un sermón, predicas la palabra de Dios y se acabó. Dios hace el resto. Vienes el domingo, predicas la palabra de Dios y Dios hace el resto. Yo no tengo por qué preocuparme de quiénes van a entrar en el reino de Dios y quiénes no, porque yo no puedo hacer esto. Esto solo lo hace Dios. Soy el encargado únicamente de proclamar la palabra de Dios, sin hacer el trabajo de Dios. Pero recuerda, solo el creyente le es posible tener un corazón puro. De ahí en adelante puede tener una vida nueva, donde la santidad no es una demanda, sino un principio general de vida. Ya la santidad no va a ser una carga en la vida de ese creyente. Es por esto que John Bunyan decía: vigila continuamente la miseria de tu corazón, no para que te desanimes al ver tu vileza, sino para prevenir su maldad. Entendiendo que primero necesitamos un corazón nuevo, que solo Dios lo da, ahora veamos la parte de la bienaventuranza que tiene que ver con el creyente que ya tiene un corazón nuevo. Y esto podemos decir que se trata de la santificación progresiva. Mientras la santidad posicional es aquella que tenemos en el momento que Dios nos da un corazón nuevo para abrazar sus verdades, ahora hablemos acerca de la santidad progresiva, que es lo que Dios hace para que nosotros mismos, por medio de la ayuda del Espíritu Santo, podamos tener un corazón puro. Porque no crea usted que simplemente está en que Dios te da el corazón y ya se acabó. Ahora tú debes también ejercitar la pureza. Y es lo que Jesús está diciendo. Bienaventurados los de limpio corazón, los que se purifican, los que aman la santidad, los que aman la pureza, los que son santos. ¿Recuerdas, Pedro? Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Así que la santidad está hablando acerca de cómo vivir en un mundo caído. Quiero que veamos la importancia de la pureza en base a 3 pasajes del Antiguo Testamento. La importancia de la pureza en base a 3 pasajes del Antiguo Testamento.
En primer lugar, tenemos Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un espíritu nuevo. ¿Quién dice esas palabras? David. En el momento que David escribe ese salmo, él era un creyente, pero ese creyente había cometido un pecado, homicidio y adulterio. El Salmo 51, al igual que el Salmo 32, se escriben bajo ese contexto. En el momento que David peca y que reconoce su pecado, que reconoce su vileza en su corazón, David dice: crea en mí un corazón nuevo, un espíritu nuevo. David está diciendo: necesito la pureza de corazón, que no la tengo. Entonces ese pasaje revela que un creyente puede perder la pureza diaria, no posicional, sino diaria en su vida. Un creyente puede perder la pureza diaria en su vida. ¿Y quién es el mayor enemigo de la pureza? El pecado. Así que el pecado es lo que hace que tú comiences a alejarte de la pureza de corazón. El segundo pasaje del Antiguo Testamento es Salmo 73:1, escrito por Asaf. Este salmo dice: bueno es Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. Pero en cuanto a mí, versículo 2, pero en cuanto a mí, tuve envidia, hice esto, hice aquello. El salmista está diciendo en el Salmo 1 del capítulo 73, el salmista está diciendo: Dios es bueno para con Israel. En otras palabras, Dios es bueno para con su pueblo. Dios es bueno para con su iglesia. Dios es bueno para con sus hijos. Pero en cuanto a mí, por poco se deslizaron mis pasos. Tuvo envidia, vio cómo los malvados prosperaban y él quería ser como ellos. ¿Qué dice? Él está declarando de que no tenía un corazón puro en ese momento. ¿Por qué? Porque tuvo envidia de cómo los malvados prosperaban. Tercer y último pasaje, Proverbios capítulo 4, versículo 23. Salomón. Son tres autores diferentes. Salmo 51 es David, Salmo 73 es Asaf y Proverbios 4:23, Salomón. Salomón le da un consejo a su hijo, un consejo que, por cierto, él mismo, si lo hubiese aplicado en su vida, fuese sido muy útil, pero no lo hizo. Salomón dice: hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Salomón da un consejo, a pesar de que él no lo aplicó, le da un consejo a su hijo para que no siga estos pasos. ¿Qué nos dicen estos tres pasajes? Para no seguir alargándonos mucho con respecto a la importancia de la pureza. Es que el creyente verdadero, como David, como Asaf o como Salomón, pueden deslizar en la pureza de corazón. Esto debe alertarnos a nosotros también, porque cualquiera de los que estamos acá, que hemos sido transformados por la gracia de Dios, puede tener un corazón impuro en este momento y necesita purificar su corazón. La pureza de corazón toca el centro de nuestra personalidad. Del corazón, como decía Salomón, fluye la vida. El problema, hermanos, del hombre no está entonces en la cabeza, en las manos, en sus pies. El problema del hombre está en el corazón. Y es en el corazón donde Cristo, donde el Evangelio trabaja. Necesitamos un corazón en esta mañana que esté dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Tú puedes estar acá, pero tu corazón quizás ni siquiera está siendo alimentado por el sermón. Tú puedes estar acá físicamente,
pero espiritualmente puedes estar en otro lado. Lo que nos enseña la palabra de Dios y esta bienaventuranza es que el Evangelio trabaja donde fluye la vida, en el centro mismo del hombre. Esto nos enseña que Cristo cambia lo impuro por lo puro, mediante la gracia perdonadora de Dios. Pero esta pureza también es un don de la gracia santificadora de Dios, para que tú y yo amemos la santidad. Cristo es el Cordero sin mancha, puro, no contaminado, que revela Isaías. Y esto era necesario, hermanos, para nuestra salvación. Si no hay pureza en el Cordero, no hay salvación. Así que Jesús es el Cordero puro, enviado por el Padre, el sacerdote que presentaría su propio cuerpo, que sería la ofrenda para que tú y yo fuésemos salvos. Los múltiples pecados del hombre fueron cargados en la persona de Jesús. Y esos pecados requerían un sacrificio perfecto, el Cordero inmolado. La no pecaminosidad de Cristo, como lo dice R.C. Sproul en su libro Teología Bíblica, dice que se observa desde su deseo de obedecer al Padre y su pureza en cualquier pecado. Hebreos te dice, no se halló pecado en él. Fue tentado en todo, pero no se halló pecado en Cristo. Fue la no pecaminosidad de Jesús que lo habilitó para hacer el sacrificio perfecto por nosotros. ¿Qué nos enseña la primera parte de la bienaventuranza? 2 resoluciones. Primero, necesitamos ser regenerados para limpiar el corazón. Segundo, vigilemos nuestro corazón para prevenir el pecado. Vigila tu corazón para prevenir el pecado. Vamos a pasar a la segunda parte de la bienaventuranza, que lleva por título La razón de la bienaventuranza. Porque ellos verán a Dios. Y es que la razón de esta bienaventuranza es que verán a Dios. Es muy clara. Tú no puedes tratar de sacar algo diferente, porque Jesús está hablando de forma clara en el pasaje. Y es que verán a Dios los puros o limpios de corazón. La base de la bienaventuranza es esa, que a Dios verán. Algunas personas dicen que la bienaventuranza más importante es esta. Pero ¿por qué está casi de último? Lo que Jesús nos está enseñando acá es que ya estos hombres, estos creyentes, han tenido un corazón nuevo. Y que a partir de ahora, de esa salvación, ellos deben santificar sus propios corazones para seguir viendo a Dios. Hoy podemos ver a Dios por medio de su palabra. Esta promesa es inquebrantable porque ellos verán a Dios en el futuro. Pero estos discípulos están viendo a Jesús. Felipe decía, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, desde hace tiempo estoy con ustedes y no han visto al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bienaventurados. Es allí donde Jesús dice eso. Bienaventurados los que no me han visto, pero creen en mí. Hermanos, nosotros somos bienaventurados. No vimos a Jesús y creemos en Él. En el momento que nuestras vidas fueron agarradas y atrapadas por Jesús, desde ese momento comenzamos a ver a Jesús en todo lugar. Los impuros de corazón son los únicos que no ven a Dios. Jesús estaba allí haciendo milagros, prodigios, multiplicando panes y peces, y los hombres impuros de corazón no reconocen al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón está sucio, porque su corazón no ha sido transformado, porque es engañoso. Tan engañoso es el corazón que ellos, cuando ven a Jesús, dicen: en el nombre de tu padre Belcebú haces estos milagros. Su corazón engaña y toda la realidad lo ven como una fantasía. Pero tú y yo no es así. Somos diferentes.
porque vemos a Jesús tal cual Él es. Vemos la realidad de lo que Jesús es. El Señor está diciendo en esta bienaventuranza que antes de verlo tienes que tener un cambio sustancial en tu corazón. ¿Quieres ver a Dios? Necesitas un corazón nuevo. Y es allí donde Jeremías 4:4 dice: circuncidaos el corazón. El apóstol Pablo en Romanos 2:29 nos dice: la circuncisión de corazón. Nosotros, dice Pablo, somos la verdadera circuncisión. Si queremos ver la circuncisión verdadera, tenemos que ver el pueblo de Dios. Hay 3 formas en las que nosotros vemos a Dios. Charles Spurgeon, en su sermón sobre la bienaventuranza de los limpios de corazón, dice que estas 3 formas son las siguientes. En primer lugar, vemos a Dios en la naturaleza. ¿Cómo se elevan esas grandes montañas? Hay un Dios que está detrás de todo eso, un Dios soberano, que hace que el mar se calme en medio de la tempestad. El mismo Dios soberano que le dice a Pedro: sal, camina, anda, y que caminó, que anduvo, pero que luego se ahogó. Dios tiene control sobre su naturaleza. El mismo Dios que le da vida a un virus como el que hemos estado viviendo en la actualidad, observando cómo las personas tanto miedo tienen sobre él, es nuestro Dios que da vida a ellos. Dios sostiene nuestro planeta en la nada. No hay nada que sostiene nuestra tierra y Dios está allí. ¿Cómo ves a Dios? Por medio de lo que tus ojos pueden palpar. Y aun cuando un ciego no puede ver la naturaleza, no por esto no puede negarla. Yo no tengo culpa que un pecador no vea a Dios, pero no puede negar a Dios. Hay alguien más allá que ha creado todo esto y que muestra realmente que existe. La segunda manera de ver a Dios es por medio de las Escrituras. Cada página de la Biblia, allí ves a Dios. En cada sermón que tú des, allí está Dios. Ya vimos a Dios en la primera parte de nuestra bienaventuranza como un cordero puro, sin mancha. Allí está Dios. Cuando tú lees tu Biblia, allí está Dios. Cuando tú oras tu Biblia, allí está Dios. Cuando tú alabas por medio de la Biblia, allí está Dios. ¿Qué sucede con el impuro de corazón? Lee la Biblia y le da sueño. Lee la Biblia y no la entiende. Cuando el creyente tiene el corazón impuro, sucede esto también. Tú puedes decir: ¿pero qué está pasando conmigo? Me falta vitamina. No. Tu corazón está impuro. Eres creyente. Lo eres. Dios te ha salvado por su gracia. Pero necesitas examinarte. Algo está pasando contigo. Y la última forma de ver a Dios, Charles Spurgeon dice que es en la iglesia, en la comunidad de gracia en que nosotros pertenecemos. En la iglesia local, en tu iglesia local, allí ves a Dios. No solo el día del Señor, ves a Dios en cada momento que tus hermanos se reúnen a orar, a exponer una serie de bienaventuranza o una serie de biografías. Allí está Dios. Tú te puedes preguntar, entonces, ¿cómo es posible que un creyente no sienta absolutamente nada en su corazón cuando falta en el día del Señor? Esto es doloroso. Pero la realidad es que tú y yo no podemos hacer absolutamente nada. Tú y yo lo único que podemos hacer es orar a nuestro Dios y ver a Dios por medio de cada sermón en la iglesia local. Y orar para que ellos también puedan añadirse a la iglesia local. Las personas que nosotros vemos manifiestan la conformidad de su propio corazón. Cuando el samuro se remonta al cielo, él lo único que ve es carne podrida y descompuesta para poder comer. Cuando una paloma se eleva al cielo, lo único que ve es trigo, arroz, comida limpia y pura que comer. Así mismo son los impuros de corazón. Los impuros de corazón pueden ver la naturaleza, pueden ver un cáncer, pueden ver un coronavirus como lo peor.
pueden ver una lectura de la palabra de Dios como lo más larga y lo más difícil de entender. Los impuros de corazón pueden ver una iglesia local o un sermón como lo más difícil de asimilar. ¿Sabes por qué? Porque su naturaleza le exige que coman carne podrida. La impureza de su corazón le exige que su corazón sea alimentado con el pecado. Pero los puros de corazón solo buscarán la gloria de Dios. Y en medio de un coronavirus, allí ven a Dios. Cómo su cuerpo se debilita, pero cómo su Dios se expresa a favor de ellos. Los puros de corazón, en medio de un cáncer, ver a Dios cómo obra y cómo le da ese poder y esa autoridad para que el cáncer comience a comer su cuerpo, pero cómo su alma está segura en la presencia de Cristo. Los puros de corazón verán en medio de la escasez económica a un Dios que provee como Él quiere. Eso lo hacen los puros de corazón. El apóstol Pablo dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Los puros de corazón han aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Y es por eso que allí está Dios. Ven a Dios en todo lugar. El puro de corazón reconoce a Dios en la iglesia local, fuera de la iglesia local, en su trabajo, en su comunidad, en todo lugar. Allí está Dios. Nuestro Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Puedes estar solo, abandonado. Allí está Dios contigo y lo puedes ver. Ver a Dios, hermanos, hoy día es un gran privilegio. Ver a Dios en el Antiguo Testamento era algo mortal, espantoso, aterrador. Era lo peor que podía sucederle a una persona, porque ver a Dios en el Antiguo Testamento era quedar muerto. Y en el monte temblaba cuando la presencia de Dios estaba. Pero ¿quién está en el monte? En Mateo 5, Dios está en el monte, pero el monte no tiembla. Los hombres no se aterran, porque Jesús está en el monte hablando desde el monte. Y los hombres escuchan a Jesús y aman a Jesús y desean a Jesús. Porque Jesús ha cambiado su corazón. Los únicos hombres que vieron a Dios y quedaron con vida en el Antiguo Testamento quizás haya sido Moisés, Isaías y Ezequiel. Pero hoy día, el pueblo de Dios puede ver a Dios y escuchar a Dios y tener la seguridad que será aceptado por Dios. No será destruido, hermano. Así que ver a Dios hoy día es un gran privilegio que tienen los puros de corazón. Los de limpio corazón, hermanos, siempre tendrán el derecho de entrar y de ver a su rey. Los limpios de corazón pueden venir en el día del Señor y tener la seguridad de que el rey les visita y de que el rey no los destruye. Pero no todos tienen la facilidad de ver al rey, incluso en el día del Señor. Es como un monarca, es como el presidente de una nación, es como el presidente de una empresa. No todos los trabajadores tienen la dicha de ir a la oficina del presidente, de entablar una conversación con el presidente. Pero Jesús está diciendo que nosotros, los de limpio corazón, no solo tendremos la dicha de tener una conversación con el rey, sino que entraremos muchas veces en la presencia del rey. En tu casa puedes hacerlo. Cerrada la puerta, puedes orar al rey y el rey puede hablarte a ti también. En casa puedes abrir tu Biblia y ver lo que el rey desea decirte a ti. En la iglesia local puedes adorar al rey con la comunidad de gracia y la adoración ser recibida por el rey. Es un gran privilegio que debemos valorar, amar y atesorar. Pero no solo, hermanos, se trata de que podemos ver al rey hoy. Se trata, hermanos, de que la promesa es futura también. Que esta promesa tiene que ver con lo futuro. Muy pronto veremos al rey. Apocalipsis, Juan dice en el último capítulo
Ven, Señor Jesús, ven. Pedro nos dice a nosotros, en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 8, amamos a Dios sin haberle visto. Pero el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, 12 dice, le veremos cara a cara, como Él es. Veremos a Jesús, veremos al Padre y veremos al Espíritu. Veremos a Dios tal cual Él es, cara a cara. Veremos la gloria que nos cautivó en esta tierra caída. Y durante toda la eternidad disfrutaremos con todos aquellos que fueron alcanzados por la gloria de Dios. La pureza de Dios está implantada en nuestro corazón. Ver a Dios, hermanos, entonces hoy día es un gran privilegio. Desde nuestra salvación podemos ver a Dios. Dios se ha mostrado por medio de su Hijo, Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra encarnada, la palabra que tú y yo hoy podemos leer, ver, meditar y aplicar. Jesucristo es quien nos reveló las verdades eternas que estaban ocultas a nuestros ojos. Ese es Jesucristo. Lo ha revelado, lo ha manifestado y lo ha declarado. ¿Qué nos enseña esta última parte de la bienaventuranza sobre los limpios de corazón? Dos resoluciones. Primero, la pureza nos conduce a Dios. La pureza nos conduce a Dios. Segundo, recuerda que Dios está presente en todo lo que ocurre. Allí le puedes ver. Allí está Él. Sembrando una semilla, allí está Dios. Dios está en todo lo que tú haces. Para concluir, la limpieza de la que habla Cristo en esta bienaventuranza inicia en el interior y se expresa en el exterior. Un verdadero creyente siempre mostrará por medio de sus buenas obras lo que Cristo ha hecho en su corazón. Tú hoy necesitas que la fuente de tus iniquidades sea purificada, y es tu corazón. Eso solo lo puede hacer Cristo. Si el día de hoy tú has visto a Cristo por medio de una enfermedad, por medio de la escasez, por medio de un país tan difícil como el nuestro, y has aprendido a contentarte, entonces tu conciencia no te acusará de que no lo amas. Así que no solo verás a Dios con lo que hoy se presenta ante tu vida, tendrás una visión más plena acerca de la persona de Dios en el futuro.